Este tema que estáis escuchando pertenece a la película Laura y está interpretado por Dave Brubeck. Hay numerosas versiones, como la emotiva de Charlie Parker o la más sensual y sofisticada de Dexter Gordon, que nos puede recordar a Gato Barbieri en El último tango en París. La interpretación de Brubeck es más sencilla, muy elegante, pero al mismo tiempo también es rigurosa, angulosa, con carácter, como lo es el personaje de Laura, al que luego la exquisita gama de grises le confiere un halo de misterio así como mucha belleza. Para muchos, Laura es la película más refinada del cine de género negro, pero a pesar de todo, pues como todas las demás, no intenta predicar ningún código moral. Es verdad que está llena de sutilezas, pero en realidad pues, todos los personajes son unos interesados y un tanto excesivos. Laura no llega al grado de femme fatale, no es tan perversa ni tan espuria como otras protagonistas, pero sí es verdad que se deja llevar por sus egoísmos y sus ambiciones para ascender profesionalmente. Bueno, en la historia de nuestra cultura siempre han existido mujeres fatales, pero es a finales del siglo XIX cuando el arquetipo adquiere un gran valor artístico. Pocos años antes, las mujeres ya habían empezado a reclamar con más fuerza sus derechos y a cuestionar ese supuesto papel natural de mujer, esposa y madre. Por otro lado, la sociedad burguesa estaba dominada por unos valores tan rígidos que eso provocaba una doble moral, sobre todo en el entorno de los hombres. Porque, digamos que en su ámbito privado fomentaban la prostitución y además, como os digo, la imagen de la mujer fatal era fantástica para satisfacer todas sus fantasías carnales. Algunas de las primeras mujeres fatales tienen raíces bíblicas, como Lilith, la primera mujer de Adán según los textos apócrifos, la que también imaginan algunos que discutía con él el hecho de que tuviera que estar siempre debajo a la hora de practicar el sexo. Otra es Judith, la que decapitó a la sirio Holofernes por el bien de los judíos. Pero sin duda la que más posibilidades ofrecía la imaginación era Salomé, de la que había muy poca información y precisamente por eso con ella se podían transgredir todos los límites. Salomé es la primera que se atreve a levantar la espada ante un ser semidivino como es San Juan el Bautista. Gustave Moreau la representó distante y poderosa en un templo que estaba corrompido por múltiples olores y colores, ¿no? Bueno, pero deberíamos entender que la pasión de Salomé va más allá de lo erótico. Se supone que al principio es una joven inocente que encuentra en San Juan el Bautista encarnado un modelo superior de virtud y de integridad, y por eso decide entregarle a él su virginidad. El problema es cuando su anhelo espiritual se trastoca en deseo erótico y es entonces cuando se desencadena el conflicto. Bueno, Oscar Wilde le dedicó un drama a Salomé en 1891 y era una obra que pretendía deliberadamente provocar a la burguesía, digamos que era un cóctel de amoralidad como alternativa a los valores de la religión cristiana. Quizá esta actitud rebelde de Wilde podríamos entenderla si recordamos que fue condenado por sus prácticas homosexuales. De hecho, le obligaron a realizar 2 años de trabajos forzados. A pesar de todo, su obra no es tan perversa como son los dibujos que hizo Beardsley para su obra, ¿no? Una de las fuentes posiblemente más importantes para Wilde a la hora de realizar su drama fue la obra de Flaubert, Salammbô, donde se recrea el ambiente de las guerras púnicas y donde se combina, digamos, la belleza con la violencia. Es una obra en la que Flaubert ya no describe de una manera tan objetiva como lo había hecho en Madame Bovary, sino que deja que las palabras proliferen por sí mismas, de tal manera que las imágenes que nos va dando sería difícil, digamos, reconstruirlas a la perfección. Bueno, Salammbô, como claro antecedente de Salomé, es una sacerdotisa de Cartago vinculada a la diosa Tanit, que es la diosa del elemento femenino, que se identifica con la luna. Ella es la hija no deseada del sufete Amílcar Barca y, bueno, vive en su palacio, un palacio que está diseñado en 4 terrazas, que de hecho será la inspiración para el palacio de Herodes de la obra de Wilde. Y, bueno, la primera aparición en la novela es bastante inquietante. Al anochecer en la terraza más alta, tras abrirse una puerta, Salammbô aparece en el umbral y está cubierta por vestiduras negras iluminadas con flores rojas. De un tobillo al otro lleva una cadenita que regula su paso conforme va descendiendo lentamente, arrastrando su manto con la mirada fija en los soldados. En alguna ocasión nos la encontramos acompañada de su fetiche, que es una serpiente pitón grande, larga y pesada, y que nos dice Flaubert que su calor recuerda antiguas tinieblas fecundas. Otras veces también aparece mordiéndose la cola, describiendo un círculo con toda la carga simbólica que esto tiene, ¿no?
Bueno, pues como os digo, Salambó fue, digamos, ese antecedente para la Salomé de Wilde y tomó nota de ese carácter simbólico, de tal manera que la obra de Wilde, más que ilustrativa, es sugerente. Deberíamos entenderla así. En ella hay una serie de elementos simbólicos recurrentes, como es el color blanco y el color negro, en conexión con la circularidad de la luna, donde se suele ver reflejada la personalidad de Salomé, y la circularidad del pozo o la cisterna donde está el reo, donde está el profeta. Por otro lado, es interesante la personalidad de los protagonistas. Digamos que no podríamos identificarlos con un individuo en concreto, sino que tienen un cierto carácter sincrético, es decir, que asumen como una pluralidad de personalidades. Por ejemplo, el San Juan el Bautista no es llamado así, sino Yocanaán, como lo había llamado antes Flaubert, y si lo hace así Wilde es para, digamos, dejarle al profeta sin ese vínculo más directo con el cristianismo, que sería su condición de bautista. De hecho, Yocanaán no es el profeta del Mesías, sino un misógino tozudo que lo que hace es despreciar a Salomé e injuriar a su madre Herodías por la relación incestuosa que mantiene con su cuñado, con Herodes, sin en ningún momento inculpar al tetrarca, ¿no? Entre Salomé y San Juan o Yocanaán se establecerá un conflicto y eso llevará a que Salomé, que es la más inmadura, la más voluble, la más frágil, a que experimente una frustración, que eso degenerará en venganza y posteriormente en un monólogo maravilloso en el que expresará numerosas contradicciones y acabará diciendo que el misterio del amor es más grande o más complicado que el misterio de la muerte, justo antes de besar la cabeza del muerto y de que los soldados de Herodes la maten, ¿no? Bien, pues 15 años después, Richard Strauss estrenó una ópera para esta obra de Wilde, ¿no? Respetando prácticamente el texto en su integridad. Y si había algo que lo hacía especialmente musicable, era que en el texto de Wilde se repetían ciertas frases que no solamente le daban ritmo, sino que además sugerían unas melodías que podían ayudar a que no se perdiera el hilo de la historia, es decir, lo que conocemos como unos leitmotivs. La pega de este tipo de melodías asociadas a un personaje o a un tema era que, digamos, de esta manera se perdía esa cierta indefinición que sugería o que pretendía Wilde. Pero este obstáculo, esta tendencia un tanto maniquea que es más propia del romanticismo, Richard Strauss la supera empleando otro recurso musical esencial, que es recurriendo a muchas disonancias muy heterodoxas, que van a generar momentos extraños y de cierta complejidad. Bueno, entonces ahora lo que quería era tocaros rápidamente 4 de estos leitmotivs y demostraros con la armonía cómo se manifiesta esta complejidad de la que os estoy hablando, ¿no? Bueno, os voy a tocar el primer leitmotiv con el que comienza la ópera y que representa a Salomé, su feminidad. Es un tema delicado, volátil, ascendente y precisamente pues eso se identifica con su personalidad que es cambiante. Está en do mayor, pero para llegar a él parte de su opuesto que es do menor y sería algo así. Este segundo, que representa la fascinación de Salomé por Yocanaán, que empieza con un acorde mayor estable, pero que luego degenera en ese mismo acorde en disminuido, ¿no? Y sería algo así. Este otro, que lo que va a expresar es el deseo carnal por Yocanaán, que en este caso no hay un acorde mayor, sino que directamente empieza desde el disminuido, el más inestable, porque es un deseo compungido, atribulado, ¿no? Y sería algo así. Y este último, justo lo contrario, que representaría Yocanaán, que representa, digamos, esa firmeza del profeta, que está en do mayor, y que estarían, de hecho, en la ópera tocado por los vientos de metal, que darían solemnidad, y es algo así. Que de hecho, esta melodía recuerda a otro profeta de Richard Strauss, que es Zaratustra. A lo mejor os suena esta melodía. La obra, como os digo, está llena de momentos impactantes, como el momento del interludio que sustituye a la maldición que le dirige Yocanaán a Salomé,
el monólogo que os mencionaba anteriormente, en el que Salomé llega a un registro, una nota bajísima, o el final que os pondrá los pelos de punta. Y mención aparte merece la danza de los 7 velos, quizá la parte más conocida, la más interpretada. Y lo curioso es que en el texto de Wilde apenas se menciona. En este caso aquí Richard Strauss se basó en el relato de Flaubert, Herodías. Parece ser que Gustav Mahler le dijo a Strauss que tenía la oportunidad de crear un momento sublime, pero cuando escuchó el resultado final le pareció decepcionante. Y es que lo cierto es que este momento musical, en comparación con el resto de la ópera, tiene una melodía un tanto moruna, que puede resultar oriental, que puede resultar un tanto machacona, un tanto vulgar, digamos, que estaría en consonancia con los gustos de Herodes, que haría algo así. Y lo cierto es que este aire pseudo-oriental o pintoresco es el que ha calado en la mente de todos, quizás lo que nos viene a la imaginación cuando pensamos en Salomé. Y lo podemos encontrar pues, en muchas referencias a ella, como puede ser la Salomé de Angelillo, la Salomé de Enrique Bunbury, o incluso en el videoclip de los Smashing Pumpkins, Stand Inside Your Love. Bueno, pues nada, después de lo que os he comentado, podríamos llegar a la conclusión de que la Salomé de Oscar Wilde sería la superación de ese arquetipo de mujer fatal, ese que se resiste a permanecer o pervivir todavía en la ópera de Strauss. Digamos que el retrato que hace de Salomé y del Bautista, de una manera similar a como lo podéis encontrar en la escultura de Max Klinger o en la Judith de Gustav Klimt, ¿no? Podríamos entenderlos como metáforas atemporales de la lucha de sexos. Aquí no hay baile, no hay una sexualidad explícita, no hay sangre, pero sí la certeza de que el deseo y la avidez exigentes convierten al individuo en víctima. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.